Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Nos acercamos al 2025, un año para muchos desde ya lleno de incertidumbres. Donald Trump regresa a la Casa Blanca con promesas de guerras tarifarias contra otros países. Continúa la guerra de Ucrania, aunque él promete también, y por su cercanía con los rusos podríamos creerlo, en que intentará acabar con ella de cualquier forma. Continúa el conflicto también en el Medio Oriente y Trump promete ser un defensor implacable de Israel. ¿Qué va a ocurrir o qué podría ocurrir en el año que se nos viene en la política internacional y cómo podría también verse afectado al Ecuador? Para conversar de eso tenemos a un invitado especial. Siempre trato que todos estos invitados sean especiales como él. Bernardo Gortayre Morejón, docente e investigador, quien está con nosotros vía Zoom para darnos su opinión, su experticia sobre esto. Bienvenido, Bernardo. A ti y a todas las personas que nos van a acompañar. Muchas gracias, un gusto como siempre. Empecemos con tu apreciación sobre en qué podría diferenciarse, aunque para muchos es evidente, la política exterior del presidente Trump de la política de Biden hasta ahora y quizá de la política en su primer periodo. Él va a ser para algunos el líder del mundo libre, para otros una amenaza al poder americano, para muchos otros un pacifista que tratará de contener una fuerza hegemónica como la de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Bien, yo creo que usaste la palabra precisa cuando empezaste el programa al utilizar el término incertidumbre. En general, dentro de las relaciones internacionales, para quienes nos formamos en esto, si bien es cierto, se nos generan ciertas herramientas de análisis y ciertos recursos para fortalecer, digamos, las deducciones de lo que se puede esperar de una administración o de las tomas de decisiones en un país. Actores como Donald Trump lo que terminan generando es romper las normas tradicionales de la gestión política y de la gestión de la administración del Estado. Al ser un líder populista, al ser un líder demagógico también, muchas veces se alinea más bien a lo que le genera popularidad más de lo que le genera resultados efectivos para el Estado y para la satisfacción de los objetivos nacionales. Ahora, Estados Unidos, tú conoces muy bien, es un país que tiene instituciones bastante sólidas, pero que al mismo tiempo la misma primera presidencia de Estados Unidos ha sido un comején, digamos de alguna manera, de las bases de esas estructuras que veníamos viendo en las últimas décadas. Sobre todo porque Donald Trump se ancla en este discurso de de estar en contra de este pantano al que él llamaba en primera instancia a toda esa élite política de Washington, D.C., y al mismo tiempo, de alguna manera, no rompe todo el patrón de lo que se esperaría, digamos, de las élites de Estados Unidos, porque a la final él proviene de esa misma élite, él es una de las personas más ricas de Estados Unidos, y justamente viene aliado con varios de los actores de los billonarios, o mil millonarios, como tendría que referirse en español, que de alguna manera lo que buscan es romper con las cadenas de las instituciones que les han impedido de alguna manera satisfacer sus objetivos económicos. ¿Cuál es el lugar de Trump llegar en esa de alguna élite? manera a una nueva instancia, a un nuevo nivel de capitalismo, por llamarlo de alguna manera, en el cual, digamos, el Estado empiece a retraerse, pero no en los aspectos, digamos, que tal vez la mayoría de los ciudadanos podrían aspirar, sino más bien desde una aproximación que ya, digamos, los mismos demócratas, varios de los demócratas, digamos, más alineados con la izquierda, se asocian con la lógica de una oligarquía. Claro, pero ¿cuál es el lugar de Trump en esa élite? ¿No? Porque hay dos observaciones que me han parecido interesantes a algunos analistas americanos. La una es que Trump sí salió de Wharton y un hombre rico, heredero de Fred Trump, pero que nunca fue parte del grupo de socialites del noreste de Estados Unidos, nunca fue parte realmente de los WASPs, de los blancos anglosajones protestantes, que eso quizás generó un resentimiento de él contra esa élite, un poco la experiencia guardando las distancias, porque él sí creció con modestia, como fue el caso de Richard Nixon. Y la segunda observación es que Trump está aliado con el gran capital privado,
el capital que no está en el mercado, es decir, con Peter Thiel, con los hermanos Koch, con Elon Musk. Ellos operan en el mundo republicano, mientras que las grandes corporaciones que no tienen un dueño, sino que responden a las fuerzas de los mercados, ellas tienden a alinearse más con los demócratas y prestarse a iniciativas ambientales, iniciativas de inclusión, por más que sean engañosas o meramente superficiales. ¿Tú qué ves de esas dos apreciaciones que tengan de cierto o de valioso para el análisis? Bien, aquí es importante destacar dos aspectos. Por un lado, sí, precisamente Trump, en principio, su origen es más bien desde el lado germano. Justamente se ha hecho referencia a que su apellido, en realidad, su apellido familiar es Trump, no Trump, y que hay un giro incluso estratégico de alguna manera en cambiarse el apellido para posicionarse y encajar mejor en la sociedad de las élites, como se menciona. Él tiene su pasado justamente muy vinculado a todo el tema de la cuestión inmobiliaria, muy vinculado también con actos de corrupción. A la final también ha estado involucrado en decenas de casos de incumplimiento de la normativa. Es, digamos, como lo llaman algunas personas, el primer presidente convicto de alguna manera, sentenciado por casos de revelación de información secreta del Estado, y que a la final, digamos, ha logrado comprar su posición de vuelta en el poder, no solo a través del dinero, sino también a través de este discurso, de esta demagogia, de este populismo. Esa fractura que tiene, digamos, con las élites más liberales, nace de alguna manera también de su propia característica personal. Yo en uno de mis libros que he publicado con el Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico de la Universidad de las Fuerzas Armadas, justamente en un análisis acerca de la guerra con Ucrania, trato de profundizar un poco en su personalidad, en su rol, y a la final lo que se ve un poco es ciertos aspectos, ciertos grados de una psicopatía que lo que le hace es ser mucho más afín con los autoritarios, porque al final él es una persona que no respeta los procesos democráticos, utiliza la democracia para llegar al poder, para justificar su llegada al poder, pero no es una persona que aprecia las instituciones, sino más bien trata de corroerlas, trata de irlas rompiendo paulatinamente, porque al final son barreras que han impedido, digamos, o le representan frenos en su dinámica de ascenso al poder, y luego cuando ya ha estado al poder, su primera presidencia tuvo muchos bloqueos. Y esa es una cosa que creo que es importante destacar, porque en esta segunda presidencia llega consolidado también en el Senado y en el Congreso, al menos hasta que sean las midterms, pero lo que sabemos es que de alguna manera el Senado y el Congreso pueden ser mucho más favorables a su agenda. Pero en la primera ocasión también entró con la trifecta, las dos cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, y en la presidencia. Lo que algunos observan con atención es que en esta ocasión, y en parte por su primer periodo, va con una mayoría conservadora fuerte en la Corte Suprema, una mayoría, como digo, creada por él, y que le ha ayudado incluso recientemente dictaminando que, digamos, con una interpretación bastante expansiva, que los actos oficiales de un presidente lo vuelven inmune. El presidente es inmune por lo que hace oficialmente, y por eso básicamente se detuvieron hace varios meses los casos que ahora están tambaleando en Georgia por la supuesta intervención de Trump en las elecciones de 2020 para querer tratar de sacar votos como sea y revertir los resultados por los que ganaba Joe Biden. De hecho, no es difícil creer que él hizo todo eso, más allá de las evidencias del caso, porque el hombre aupó a quienes tomaron el Capitolio en enero del 2021, porque se sabe por la gente de su entorno en las últimas semanas de su gobierno que él buscaba de forma desesperada lograr que Mike Pence, su vicepresidente con el que se peleó después, intervenga en el conteo oficial del Congreso y no permita que se declare a Biden el ganador. Pero el tema que me preocupa es que más allá de lo que Trump quiera o no quiera hacer con las instituciones, gran parte de los republicanos, de los militantes y quienes apoyan al partido que él dirige y domina en este momento, consideran que la elección de 2020 fue robada. Están convencidos de que Trump no es victimario sino víctima y que está luchando contra los enemigos de la democracia que están del otro lado. ¿No crees que esa polarización es lo más peligroso más allá de la figura de Trump? Es que le crean a Trump los republicanos cuando él habla de que
él es la víctima y que él debe limpiar las instituciones de sus enemigos? Claro, a ver, justamente esa es una de las cuestiones diferenciadoras de la primera etapa, y es el hecho de, si bien es cierto, en esa primera etapa tenía, al menos en nombre el partido, tenía como esa mayoría. La diferencia que tenemos ahora es que muchas de las vocerías son directamente de la línea MAGA, del Make America Great Again. Es decir, son trompistas directamente, ya se alinea a una cuestión un poquito más personalista. Y fue una de las pujas que hemos visto en los últimos años en Estados Unidos, que ha sido esa fractura de la misma estructura del Partido Republicano. Vimos en las elecciones anteriores, bueno, en estas elecciones, cómo algunos republicanos de hecho trataban de apoyar a Harris, y trataban de distanciarse de la línea MAGA y más bien tratar de recuperar el Partido Republicano. Y ahora en cambio entra más bien como con esa línea dura, con su partido, como tú lo mencionas. Entonces creo que eso es importante destacar. De alguna manera también hay que tomar en cuenta la edad que tiene Donald Trump ahora. Si no me equivoco, va a ser el presidente más longevo, digamos, de alguna manera, que entra a la presidencia. Y eso, digamos, de alguna manera también va a forzar a que nuevos rostros, nuevas personas traten de posicionarse, y también ha sido uno de los motivos por los cuales se habla tanto del rol que tiene Musk en esta presidencia, sobre todo por el hecho de que incluso los mismos demócratas ahora juegan con esta idea de Claro. President Musk. Porque, Justamente para herir orgullo del presidente Trump. Se le ha visto muy partícipe, muy activo, pero tal vez lo que yo quisiera ir encaminando un poco más la discusión es el hecho de cómo Trump empieza a recuperar algunas ideas de los propios autoritarismos y Claro. sobre todo del imperialismo. En estas últimas semanas hemos visto cómo juega con la idea de que Canadá es el Estado 51, hay que intervenir en México, de Panamá como parte de la soberanía de Estados Unidos, lo mismo con Groenlandia. Y esas son cosas que al principio pueden sonarnos como imposibles, implausibles, pero yo creo que es muy importante tomar en cuenta, incluso desde la perspectiva de Ecuador, con toda la dinámica que ahorita estamos viendo con la alineación con Estados Unidos y sobre todo con las Islas Galápagos, porque empieza a hacer ruido el debilitamiento de la visión multilateral que tenemos de las relaciones internacionales en la actualidad. Antes de entrar en el tema internacional, que también quiero dirigirme a eso, Bernardo, vale la pena ver un poquito más de cerca qué tanta fuerza va a tener o no el gobierno de Trump, porque uno podría pensar intuitivamente, gobierno internamente fuerte es un gobierno que con más ganas va e invade e interviene en el extranjero, pero está esta teoría, que la has de conocer bien, el gambling for resurrection, ¿no? La apuesta por la resurrección en relaciones internacionales, donde un gobierno generalmente autoritario, cuando siente que se le están saliendo las cosas de la mano internamente, es cuando inicia conflictos riesgosos, potencialmente de alto costo en el exterior, para unificar al país detrás suyo. Y yo me pregunto, ahora que hemos visto cómo los republicanos se le han revelado a Trump, que todavía no asume la presidencia, en el tema del Stop Gap Bill, digamos, esta ley presupuestaria que evitó que el Estado americano entre en una situación de impago con sus trabajadores, que no aceptaron el proyecto que Musk, a nombre de Trump, fue impulsando. El hecho de que le dijeron que no iban a aceptar a Matt Gaetz como fiscal general, ya sabemos que ha sido acusado de tráfico, o sea, ha estado cercano a investigaciones que han terminado en la condena de una persona cercana a él por tráfico de personas y por crímenes de índole sexual, ¿ya? O sea, ha habido, digamos, resistencia a las nominaciones de Trump. La hay también en el caso de Robert Kennedy Jr. Lo que digo es, si es que termina siendo al final un periodo complicado para Trump, si los republicanos se alzan contra él por determinadas razones, ¿no incentivará eso aún más que Trump quiera lanzarse a un conflicto en el exterior? Es una buena teoría. Yo creo que hay que ver mucho. Por eso comenzaba cuando conversaba al comienzo de mi posición, el hecho de cómo Estados Unidos todavía sigue teniendo esas instituciones. O sea, como tú mencionas, los senadores, varios senadores no han aceptado algunas de las nominaciones, han presentado sus dudas e incluso seguramente hay cierta transaccionalidad en no aceptar o en aceptar algunas de las nominaciones. Veremos esos frenos. Al mismo tiempo, de alguna manera, con la elección que se tuvo ya con la primera presidencia de la potencial Blue Wave en las midterms,
tendrán que ser conscientes, tendrán que ser prudentes también en esa posibilidad de que no les alcance el tiempo para dar todos los giros que quieran. Y justamente por eso y el balance de poderes, ¿no? Esa es la lógica por la cual aspiramos a que exista un poder legislativo lo suficientemente fuerte para que compense, digamos, los exabruptos de poder que puede tener el Ejecutivo. Ahora, Trump tiene este juego, esta lógica de parecer pacifista frente a Siria, frente a lo que estaba ocurriendo en Siria, se pronunció y dijo que de su parte no va a haber acciones. A la final, como todavía no es presidente, se ha visto que el Departamento de Defensa todavía estuvo interviniendo, todavía están activas las fuerzas en Siria, y de esa manera, digamos, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ponerle un asterisco, porque es un pacifismo que, si bien es cierto, en principio no participa, no genera nuevas guerras, no genera nuevos conflictos, también se aleja y se parte del rol que Estados Unidos tiene en el mundo, de ser de alguna manera un administrador de la paz o del equilibrio de fuerzas. Tal vez hablar de paz no es lo más prudente, no es lo más adecuado, pero sí un equilibrio de poderes, y cuando Estados Unidos se retira, eso lo que permite de alguna manera es que algunos otros actores que están en contra del sistema como está, que están en contra del status quo, que han estado en contra del multilateralismo, se fortalezcan. Y a la final eso es lo que vimos también con Rusia, ¿no? A través de saber que Trump no iba a intervenir o de saber también que Europa estaba debilitada, un presidente autoritario como Vladimir Putin opta por continuar con sus aspiraciones de intervención en Ucrania. Y hay otra cosa, ya que hay una nominación importante que tenemos que estar muy atentos. Trump ha nominado a Elvin Corbridge como subsecretario de Defensa para la rama política. Y este personaje, esta figura, de hecho, una de sus perspectivas es a incentivar a que China participe o ingrese en una guerra con Taiwán, que le facilite a Estados Unidos a frenar, poner un freno al crecimiento económico de China, no solo ya desde la guerra comercial o la guerra tecnológica que hemos visto estos últimos años, sino ya también desde el apartado militar. Yo desde hace varios años he manejado también el tema de la trampa de Tucídides, mencionada por varios autores. El mismo Kissinger hablaba del peligro que tiene para Estados Unidos su sobreextensión, y se ve definitivamente que hay estas presiones dentro del mismo sistema a nivel del core de Estados Unidos, en la cual de alguna manera todas las presiones internas, todos los conflictos y esa polarización interna terminan llevando también a que ciertos actores, que normalmente los conocemos como los halcones, empiecen a presionar también para que los conflictos Claro. se den por fuera. Halcones como el propio Marco Rubio, señalas. que todo el mundo dice que se va a concentrar en Latinoamérica y a lo mejor le prestará más atención que anteriores secretarios de Estado, pero que al final entra, según los analistas americanos, porque es un China Hawk, un halcón sobre China, y él va a dirigir una política exterior agresiva contra China. Y antes de entrar al tema de Taiwán, ¿no?, y de China, tú mencionas, claro, que Estados Unidos es quien dirige este orden internacional, este sistema liberal, pero también ha sido el poder que lo violenta constantemente, ¿no? Porque recordemos que los Estados Unidos no reconocen a la Corte Penal Internacional y viven amenazando a sus magistrados. Recordemos que los Estados Unidos emprendieron en la Segunda Guerra del Golfo, en la invasión de Irak de 2003, una guerra de agresión totalmente ilegal, y que lo hicieron con el apoyo de los demócratas estando en un gobierno republicano. Los Estados Unidos tampoco son siempre, digamos, los mayores defensores del orden y sistema que ellos crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Es en ese sentido de pretender lo que pretendían Biden, Obama y hasta cierto punto el propio Bush, un respeto a ciertas normas internacionales, a ciertas reglas. A ver, yo creo que aquí hay que hacer un asterisco también, o sea, hay que poner un punto, y es, por ejemplo, que Biden también fue bastante agresivo en su política exterior. Tal vez una de las expectativas que se tuvo cuando hubo la transición es que con toda esta corriente, con toda esta ola
desconocer al sistema multilateral que había tenido Trump, de restarle recursos al sistema de Naciones Unidas, de apartarse de, el Plan de París, que se apartó también de la UNESCO. Se aspiraba un poco que con Biden veamos, digamos, un retorno a una visión más liberal filosófica, ¿no? No solo liberal económica. Y en realidad con Biden incluso se vio que se agravó la relación con China. Justamente hubo esta transición, no solo una guerra comercial, sino directamente también pasar a una guerra tecnológica con todo el tema de los microprocesadores, y todo el tema de empezar a jalar también la consecuencia de la guerra con Rusia, o Rusia y Ucrania, también fue el tema de promover este fenómeno que se conoce como el nearshoring o el friendshoring, que tú debes estar familiarizado, pero para quien no lo esté, básicamente es la lógica de, en lugar de producir en países que potencialmente podrían estar en contra de los intereses de Estados Unidos, las empresas deben empezar a retornar su producción a países que o estén más cerca en términos logísticos o también que tengan regímenes que sean más afines y que tengan intereses. A lo mejor parecidos. Claudia Sheinbaum va a intentar hacer eso, ¿no? Tratar de distraer a Trump con el tema del comercio directamente de México, lo que entra de China a través de México a Estados Unidos, y hablar de aquí tienes un aliado con el que vas a poder implementar, si no reshoring, el nearshoring. Trae industrias cerca de Estados Unidos, va a ser más barato para ti que traerlas directamente a tu país, trabajemos juntos. Un poco lo que AMLO trató de hacer, ¿no? Volverse amigo de Trump para evitar lo peor. Lo logró bastante bien. Si nosotros revisamos sus estadísticas y también por qué gana Sheinbaum también con tanta comodidad, es porque nosotros sabemos profundamente que tienen varios problemas estructurales, sobre todo con el tema del narcotráfico, pero en los números, digamos, la macroeconomía le favorecía. Y parte de ese beneficio venía de justamente el atraer la producción que ya estaba ocurriendo, y Sheinbaum apunta a lo mismo. Ahora, aquí también viene de nuevo un nuevo acápite, y es el hecho de Trump, que fue, digamos, también parte del motivo por el cual se transformó el NAFTA, el Telecan, se transformó en el US Mexican, o como quieran llamarlo, pero básicamente darle una nueva visión y adaptarlo. Ahora, entre sus primeras vocerías fue decirle a Canadá y a México que si no cambian sus políticas y que si no bajan sus aranceles, van a ser sancionados, y que si no cambian también el tema de las drogas y de la inmigración, iban a ser sancionados. Y así lo han humillado a Trudeau. Algunos lo han visto. Algunos lo han visto como solo una amenaza, ¿no? Algunos lo han visto solo como la estrategia de mostrarse como fuerte. Sheinbaum a la final sacó su documento, decirle, ya le expliqué al señor Trump que en realidad nosotros hacemos todo lo que nos piden, porque a la final México se ha transformado en una segunda frontera para Estados Unidos. Pero en cualquier caso, por eso yo digo, hay mucha incertidumbre. Hay que ver si, no solo hay que escuchar lo que se dice, sino también ver lo que se dice. Y yo creo que esa va a ser el reto que tenemos todas las personas que nos interesa la dinámica internacional. Van a haber muchos anuncios, van a haber muchas vocerías, pero también hay que ver qué es lo que sí se puede y qué es lo que sí se concreta. Las acciones que toman concretamente, por ejemplo, el México del PRI hegemónico, ¿no? Que en el exterior se proyectaba como un gobierno socialista, progresista, amigo de las guerrillas centroamericanas, amigo de Cuba, amigo de nuestros izquierdistas, en el interior represores y luego neoliberales, ¿no? Y siempre anticomunistas. Que ahora en cambio tienes a un partido Morena, al interior izquierdista, pero que en política exterior, claro, cuando le ha tocado ser el policía fronterizo de Donald Trump, lo ha hecho gustosamente para evitarse mayores problemas. Por eso que ahora ellos también procesan migrantes en el interior de México, han reforzado la seguridad fronteriza con Guatemala, no se han quejado tanto sobre el trato de los migrantes durante las administraciones tanto demócratas como republicanas, porque Obama también deportaba bastante y Biden también deportaba bastante. Así que claro, o sea, hay que ver un poquito cómo entender esas disimilitudes entre la política exterior y el interior, y entre lo que se habla y lo que se dice. Pero quisiera rezar hacia el este de Asia, hacia el otro lado del Pacífico, en la cuestión de China y Taiwán. Hay quienes dicen que por ahora es improbable una guerra en Taiwán porque
la industria de los semiconductores, la mayoría de la cadena de producción, de valor de los semiconductores, está en Taiwán, en esa isla. Y que China, como Estados Unidos, como todo el mundo, dependen de esa industria. Porque desde refrigeradores, electrodomésticos y vehículos hasta misiles necesitan esos semiconductores para funcionar o implementos parecidos. Entonces, una guerra podría poner en riesgo esa producción y tener un costo económico no solamente tremendo para el mundo, sino también un costo reputacional para China. Hay quienes ven por eso complicado el tema y que por eso Estados Unidos se esfuerza porque China no mejore en su industria de los semiconductores, porque si ya Taiwán se vuelve redundante, puede ser entonces un blanco fácil de una invasión y ocupación, que aparte, al Taiwán ser una isla, no es que pueden jugar como Ucrania a la retirada, a la guerra en profundidad para resistir. No hay, digamos, hacia dónde huir en una isla. Sí, a ver, aquí hay que ver varias cosas. Primero, en términos internacionales, incluso Estados Unidos, Reino Unido, la mayoría de países occidentales reconocen que Taiwán en principio es parte de una sola China. Desde los 70, correcto. En la diplomacia está puesto así. Está reconocido como tal, por eso la República Popular China es la que ocupa el puesto en Naciones Unidas, es la que adquirió el puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A la final, la República Popular China es la vocera de China ante el mundo. Ahora, luego, en lo práctico, en lo pragmático, Taiwán se administra como su propio territorio y de hecho, en principio, la relación, la dinámica como está en las encuestas que se le hace a la población taiwanesa, ellos aspiran a quedarse como están. En tanto no les impongan, digamos, como que un sistema comunista o una administración de un capitalismo de Estado, porque ya también hay que evolucionar en esos conceptos, ellos están tranquilos en principio, la gran mayoría. ¿Cuál es el problema? Que dentro del esquema de la planificación del gobierno del Partido Comunista Chino, dirigido por Xi Jinping, se plantea que en algún momento Taiwán tiene que administrarse bajo un solo sistema o bajo un solo régimen, sobre todo por la preocupación que existe de que Taiwán sea utilizado justamente como una herramienta para alterar los procesos de China y también porque les preocupa la influencia ideológica, la influencia sistémica que puede tener el rol que tiene Taiwán hacia su propia población. Ese es un juego permanente que tiene un gobierno de un partido único como el de China que jugar. Demostrarse siempre que ellos son el mejor sistema y que su gente no aspire a democratizarse, que no aspire a independizarse. Esos son los retos que permanentemente se tienen. Y ahora, precisamente por eso, una de las lógicas de Xi Jinping ha sido el cómo tener a Taipei, Taiwán, de vuelta bajo el solo régimen del Partido Comunista Chino, o de imponer, asegurarse que los tomadores de decisión de Taiwán siempre sean afines a la toma de decisiones. Se les ha ofrecido un régimen de un país dos sistemas como el de Hong Kong, claro, con fecha de caducidad. Exacto. Pero eso difícilmente sería aceptable para la población de Taiwán, que es una democracia, y para los amigos de Taiwán en el extranjero, dado que en Hong Kong ya hemos visto en años recientes cómo China simplemente ha entrado, digamos, el gobierno de Beijing ha entrado a patadas a arrestar a disidentes, a imponer su autoridad a nivel municipal en Hong Kong y a perseguir constantemente y a callar a la oposición, digamos. ¿Hay mayor libertad todavía en Hong Kong? Por supuesto que sí, pero no es lo que se había prometido, no es lo que en papel debería existir. Precisamente. Entonces, desde esa lógica, lo que hemos visto en los últimos años es un aumento de las tensiones. China siempre ha realizado ejercicios, digamos, militares, simulaciones de guerra alrededor de la isla, pero por ejemplo, este año vimos por primera vez un encirculamiento, un encirclement, en el que literalmente rodearon a la isla con embarcaciones, con aeronaves. Se hizo una simulación completa de lo que representaría una invasión de la guerra. Entonces, eso obviamente genera tensiones, sobre todo por lo que tú mencionabas. Estados Unidos necesita mucha de la producción de los microprocesadores que están en Taiwán, y ahí viene también el cómo han intentado gestionarlo. Al principio con Biden se vio un tema más bien diplomático, luego empezó a evolucionar el proceso con incluso personas del mismo legislativo haciendo visitas a Taiwán en contra de los deseos del gobierno de Beijing, y posteriormente también
un aumento de la vocería, no solo con llamarle a Xi Jinping un dictador, sino también con el hecho de cómo empezaron a verse más comunicados acerca de que si China invade Taiwán, hay una garantía de que Estados Unidos va a intervenir militarmente. Los documentos estratégicos de Estados Unidos, todos los documentos de defensa, ponen a China incluso como un riesgo más grave que Rusia para los intereses de Estados Unidos. Obviamente se le ve a Rusia como un actor disruptivo, pero para los intereses de Estados Unidos es China el actor que más preocupa y que más actividades son necesarias para evitar que a raíz siga de las sanciones económicas a Rusia y de la imposición de una economía de guerra en Rusia, un país que demográficamente, socialmente está sufriendo un constante y aunque lento decaimiento, que a raíz de todo eso China está absorbiendo la economía rusa. Rusia es cada vez una potencia más y más subordinada al poder chino. Y en eso, por ejemplo, muchos analistas americanos, aunque algunos, digamos, también con su cierta cercanía a Rusia últimamente, como es el caso de Mearsheimer, vienen diciendo que por eso debería haber un pivot, un salto al este del Asia. Olvídense de Europa del Este, piensen en el Pacífico como el siguiente frente importante para los Estados Unidos. Pero mi pregunta para ti es, digamos que Trump finalmente retira el apoyo a Ucrania, menos parcialmente. ¿Cómo funcionaría entonces el conflicto? ¿Se detendría inmediatamente? ¿Colapsaría Ucrania? ¿Habría un mayor apoyo europeo que, dadas sus capacidades económicas e industriales, sería bastante limitado? Pero no creo que haya cómo descartar, no sé qué pienses tú, el miedo que hay en Escandinavia, en los países bálticos y en buena parte de Europa del Este a la agresión rusa, por la historia reciente incluso. Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera es el hecho de lo que se dice versus lo que se va a hacer. A la final, la dinámica a través de la cual Estados Unidos ha estado participando en esta guerra, que de alguna manera sí podría interpretarse como una guerra proxy entre Occidente y Rusia, termina siendo un modelo que le beneficia a la economía de Estados Unidos, porque muchas de las transferencias de armamento, muchas de las transferencias de dinero siguen siendo bajo el formato de préstamo. Probablemente se puede pensar que son préstamos no reembolsables, que de alguna manera Ucrania no tendría la posibilidad de repagarlos, pero a la final, dentro del esquema final de lo que podría devenir de este conflicto, le sigue beneficiando a Estados Unidos ese debilitamiento que tiene para Rusia. Digamos, los análisis lo que nos plantean es que Rusia, si es que hoy se para la guerra, le tomaría 5 años recuperarse de lo que ha perdido en todo este esfuerzo. Y eso sin tomar en cuenta cuestiones como toda la pérdida humana y todo el capital humano que ha perdido, sobre todo en hombres jóvenes. Entonces, yo creo que ahí va a haber mucha cuestión de una comunicación de reinformarle a Trump los beneficios que tiene para Estados Unidos esta dinámica de guerra, el beneficio que tiene para la industria militar estadounidense todo lo que ha estado pasando, no solo desde la perspectiva económica, sino la puesta en prueba de las nuevas tecnologías. O sea, a la final ha sido un campo para poner en prueba sus misiles, su dinámica de intercepción, sus herramientas de inteligencia, que han sido beneficiosas de nuevo para toda la economía, y todo el giro que incluso ha tenido el atraer, por ejemplo, el fracking, el gas también que se produce en Estados Unidos. Ahora hay muchas inversiones para que sea Estados Unidos el que provea de energía a Europa y no sea Rusia, que era lo más barato y lo más eficiente en términos logísticos. Entonces, ahí vamos a ver qué juega más. Esta relativa cercanía que tiene Trump con Putin, o va a ser en realidad la cuestión económica y los beneficios que tiene para la industria militar de Estados Unidos. Esa es la primera cosa. La segunda es el hecho de que a la final uno de los intereses de Trump siempre ha sido que Europa se financie su defensa. Digamos, esa ha sido su vocería permanente, en que Europa no paga lo suficiente. Tiene esta idea de que básicamente se han dedicado, digamos, a vivir la buena vida, el estado de bienestar, y Estados Unidos es quien les ha estado subsidiando la defensa. Y eso obviamente lo que estamos viendo ahora en Europa, y es otra de las cosas que tenemos que valorar para el 2025, ha empujado a también el posicionamiento de un conservadurismo que le tiene miedo a Rusia, pero al mismo tiempo también se siente frustrado con el modelo europeo y apunta al nacionalismo y apunta también a que su industria militar se vuelva a fortalecer.
Entonces se hace esa puja. Trump empezaba con un 2% en su anterior administración, decía un 2% del PIB tiene que ser invertido de acuerdo a las normas de la OTAN, y ahora de hecho se habla de 5%. Entonces, varios países empiezan a tomar ese giro y empiezan a posicionarse y empiezan a volverse actores más relevantes desde la visión nacional y ya no tanto como Unión Europea. Y ahora vemos justamente que uno de los actores que está viéndose más afectado por este conflicto es Alemania. Vamos a ver elecciones adelantadas en febrero. Trata de posicionar, por ejemplo, ahorita Elon Musk, con lo que ha logrado en Estados Unidos, ahora trata de posicionar a la extrema derecha alemana. Vemos también un muy débil gobierno francés que probablemente también se vea obligado a llegar a acuerdos, digamos, que se van en contra de principios liberales o incluso llegar a nuevas elecciones. Y varios de los gobiernos de Europa se van más hacia la derecha radical. O sea, en Rumanía se digamos, canceló una elección hace poco porque las cortes determinaron una intervención rusa ilegal. Pero eso no quita que al candidato prorruso, populista, de derecha y conspiranoico haya igual ganado el apoyo con o sin intervención extranjera de buena parte de la población. En las encuestas se proyectaba para incluso poder ganar. Hay amigos de los rusos con cierta fuerza, incluso en el este de Europa, como no en Europa occidental, y siempre están cerca de llegar al poder. Quizá en algunos lugares no tanto, por ejemplo, en este momento, aunque ha crecido mucho la Alternative für Deutschland, digamos, la AfD, no es que mañana va a tener la canciller alemana a su cargo. Un gobierno de Marine Le Pen fácilmente podría enfrentar los problemas de Macron, una debilidad crónica desde el comienzo. Pero hay más que la amenaza del ascenso para mí de estas fuerzas de ultraderecha, es la de una inviabilidad de los gobiernos, sean de derecha o sean liberales o sean lo que sea. Es decir, que Europa está caminando a una crisis constante en lo político. A ver, yo lo que creo es el problema, la crisis estructural que enfrentamos en general y que nos termina afectando a nosotros también, tiene dos niveles. Por un lado es la cuestión, de nuevo, de las instituciones internacionales. A un país como el Ecuador, relativamente débil, sin mucho posicionamiento, sin muchas capacidades de posicionar su agenda, le resulta muy importante tener un sistema en el cual, por principio filosófico, te diga tu voto es igual que el del resto y tu vocería es tan importante como la nuestra. Tus ciudadanos son tan importantes como los nuestros porque nos interesa por valores, por principios. Cuando empiezan a crecer estas vocerías, digamos, más hacia un etnonacionalismo o hacia un nacionalismo, digamos, tradicional, empezamos a caer en un juego en el cual los países más débiles se ven obligados también a reposicionarse y a replantearse la forma en la cual tienen que gestionar sus relaciones con el resto de estados. ¿Por qué? Porque los pares con los que se van a tener que enfrentar en el futuro no van a tener esa apertura o ese buen interés o esa buena actitud de interactuar o de lograr los objetivos de un país como Ecuador o de un país en vías de desarrollo de forma general. Esa es una primera cosa. La otra cuestión, el hecho de que crezcan este tipo de gobiernos también vuelve más inestable al sistema de alianzas y de seguridad. Porque sí, por ahora puede ser que la visión de ser occidentales, de formar, digamos, durante tantas décadas un bloque como la OTAN, le garantice o le salvaguarde una estabilidad al sistema mundo entre dos ejes, digamos, uno occidental y uno no occidental. Pero a la final, lo que nos garantiza también el chauvinismo es esa puja de esa crítica al otro, esa otredad, que lo que genera también es empezar a desconfiar de tus propios aliados. Y eso es algo que Trump de alguna manera incentivó durante su primer gobierno dentro de la misma OTAN. Y Europa de alguna manera se han activado muchas voces a decir, bueno, tal vez tenemos que operar sin Estados Unidos. Biden trató de jalarles de vuelta, trató de recuperar y de reposicionar a Estados Unidos dentro de la OTAN. Y hay que ver cómo entra de nuevo esta dinámica de Trump,
¿Y cómo es este juego que van a tener estos nuevos gobiernos más cercanos, digamos, con estas vocerías también nacionalistas o más aislacionistas, que afectan a la economía, que afectan a la seguridad, que afectan a las instituciones y que de alguna manera nos vuelven a este escenario de incertidumbre, que es por lo que empezamos toda esta conversación, ¿no? ¿Cómo podría el Ecuador, en este escenario de incertidumbre, ya mencionabas en tu respuesta al Ecuador, aprovechar el conflicto entre Estados Unidos y China bajo esta administración nueva de Trump? ¿Hay algo que podamos conseguir en esta competencia por el control, que también puede ser el favor de gobiernos como los nuestros? Latinoamérica ha sido ignorada por la diplomacia americana por un buen tiempo, no tratada con la importancia que quizás se merece. Eso podría cambiar ahora que China entra agresivamente. Miremos el proyecto, o solo veamos el proyecto del puerto de Chancay. ¿Crees que hay algo que podemos aprovechar a pesar de nuestro pequeño tamaño? Y a pesar de que, aun cuando pedimos la venida de bases extranjeras, el Comando Sur nos dice todavía no estamos interesados, hay como elevar nuestro perfil y aprovechar esa competencia entre dos grandes poderes, dos grandes potencias. Yo creo que para responderte esto tenemos que vernos desde afuera. Eh, hay que ponernos en los zapatos de las otras partes sobre cómo miran al Ecuador, cómo nos miran al Ecuador. Y si somos un aliado lo suficientemente estratégico, por un lado, o lo suficientemente estable como para garantizar lo que representa el establecer un acuerdo o establecer alianzas como país. ¿Cuál es la dinámica que ofrece el Ecuador hacia afuera? Es inestabilidad. No tienes garantías, no tienes garantías jurídicas, no tienes garantías políticas, no tienes garantías económicas. Claro, tienes el dólar como moneda fuerte, tienes una posición geoestratégica muy relevante, sobre todo con el tema de las Galápagos. Ahora gana relevancia también porque hay una necesidad de frenar el rol que está teniendo Ecuador en el tema del narcotráfico y a la final también tienes recursos naturales que siempre van a ser, digamos, necesarios. Pero el problema que tiene un país como Ecuador para poder sacar provecho de estas dinámicas, de esta competencia, es que a diferencia de otros países como Perú, justamente que ha sido capaz de articularse en la mitad, ¿no? Tiene su TLC con Estados Unidos, tiene su TLC con China y de alguna manera juega a dos palos, a dos bandos, para sacar las mejores ventajas posibles. El Ecuador de alguna manera no tiene las instituciones lo suficientemente consolidadas para aprovecharlo. Hay actores dentro del Ecuador que pueden beneficiarse, pero incluso en esta conflictividad interna que tenemos, que hemos visto que hay esta cercanía con Estados Unidos, que de alguna manera es necesario, o sea, que creo que aquí hay que hacer ese paréntesis, es decir, un país como Ecuador necesita ayuda. Para salir de lo que está atravesando es necesaria una intervención, digamos, no militar, no en ese sentido, pero sí un apoyo de instituciones multilaterales de otros países que financien los esfuerzos necesarios para lidiar con lo que está atravesando. Pero de alguna manera tenemos estas vocerías que dicen, con Estados Unidos no, bueno, con Estados Unidos no. Y luego, entonces con China. Bueno, con China tampoco. Y a la final lo que genera eso, esa fractura del mundo real, es que también tus pares te digan, yo no voy a invertir en un país o no voy a asegurarme de mandar todos mis esfuerzos hacia un país que ni siquiera puertas adentro se ponen de acuerdo. Porque eso también es ponerme en riesgo a mí mismo, porque aquí hay que entender estas cosas. Cuando un país establece un vínculo con otro, es compartir información, es compartir inteligencia, es compartir tecnología, es compartir recursos, medios, etcétera. Y claro, por ahora se hace, pero se hace de una forma medida, controlada, en dosis, en cómodas cuotas para ver cómo lo maneja y si ese país es capaz justamente de administrar. Pero ahí, de nuevo, ahí viene el mea culpa. Mientras Ecuador y los ecuatorianos no logren articularse en un solo frente, con un solo objetivo, con un solo norte, es muy difícil poder sacar provecho a esas pujas que existen entre los que están haciendo la competencia por la hegemonía, simplemente por el mero hecho de que tampoco son tan relevantes como para asignarles demasiados recursos, incluso dentro de ese medio de esa puja. Antes de hacer un punto aparte en el programa y concluir la entrevista, no quiero desaprovechar que estás aquí sin preguntarte cómo ves, no quiero aprovechar que estás con nosotros para preguntarte cómo ves el panorama regional en Sudamérica. ¿Puede el Ecuador formar parte o impulsar de alguna forma un proyecto de integración viable
Vimos cómo la UNASUR al final colapsó, cómo el Mercosur, quizá convenientemente y prudentemente, se ha quedado en un espacio bastante limitado a la región, cómo el resto de los países en la costa del Pacífico Sur miran hacia Asia, miran hacia el norte, pero no miran hacia el interior de Sudamérica. En ese escenario hay oportunidad de aprovechar una integración que nos convenga a nosotros. Yo creo que en el corto plazo estamos lejos, lamentablemente. Justamente, digamos, mi inserción al mundo de las relaciones internacionales justamente iba por el lado de la integración. Y quien ha leído mi trabajo, quien ha conversado conmigo, sabe que yo, digamos, una de mis aspiraciones es justamente el posicionamiento de una integración suramericana, de una integración latinoamericana, básicamente porque se comparten muchos desafíos comunes, se comparten también muchas de las necesidades y al mismo tiempo, digamos, hasta culturalmente somos muy parecidos. Y precisamente en esas dinámicas culturales, tal vez el problema que atravesamos en este ciclo de polarización en el que vivimos es que varios de nuestros países tienen ahora líderes o vocerías políticas que les interesa mucho más puertas adentro sus índices de popularidad, les interesa mucho más asegurarse, mantenerse en el poder, que satisfacer objetivos estratégicos como lo sería una integración regional. A la final, si nuestros países se unificasen y operasen como un actor único, habría mucha más posicionamiento de la agenda, lo que tú decías, Estados Unidos no le presta la suficiente atención a la región. Y eso se debe también a que como región no somos una vocería única o no tenemos la capacidad de articularnos como una vocería única. La misma CELAC ha perdido mucho envión, mucho énfasis en su capacidad de articularse frente a China. Y es porque hay estos actores, digamos, ese es uno de los grandes riesgos del populismo y de la demagogia, en el hecho de cómo se vuelve todo puertas adentro. Tal vez uno de los actores que está rompiendo con eso es alguien como Bukele, en el sentido de que también le interesa mucho ser popular hacia otros países, pero la realidad de El Salvador es muy particular y eso amerita un programa en sí Así mismo. es. Lo Otro que yo digo episodio ahí para... es, dime. No, que necesitaremos otro episodio para eso, para tratar el tema de Exactamente, Bukele. exactamente. Pero a lo que voy y tratando de ahí de cerrar con eso es, pensemos en lo que pasó la semana pasada en redes sociales entre Milei, Boric y Petro, que les vemos ahí compitiendo como si fuesen, digamos, colegiales, haciendo memes, difundiendo bromas, burlándose el uno del otro, tal vez Boric tratando de poner un freno por ahí, jugando más al estadista, pero a la final la gente le gusta. O sea, ni siquiera es que se ve, digamos, una protesta de decir, no, estos presidentes, ¿qué están haciendo? ¿Qué están jugando? Sino que más bien es como que eso, mi presidente, dele, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más grande? Y eso, de alguna manera, a la final son frenos muy importantes que impiden, digamos, de nuevo, el tema de las instituciones, de la dinámica de fortalecernos dentro de un mismo cuerpo, porque la integración regional significa sacrificar también muchos aspectos de la soberanía. Y yo veo que de alguna manera no terminamos de decidirnos ni siquiera a puerta adentro qué es lo que representa la soberanía en la región dentro de nuestro propio país. Entonces, como te digo, para mí en el corto plazo es muy difícil, los bloques están muy fragmentados, la espina de lo que representa el régimen de Maduro, tanto para la izquierda como para la derecha, no termina de solventarse, y lo mismo con Cuba, Nicaragua y Pero etcétera. como tú bien Entonces, yo dices, creo una que cosa es lo que dicen, otra es la que hacen, ¿no? Milei se oponía a la China comunista, se terminó dando cuenta que él necesitaba seguir trabajando con ellos por la vía comercial, lo mismo con el Mercosur dirigido por Brasil, por Lula, que al final no deja de haber una dosis de realismo que le cae encima a todos los presidentes de la región, más allá de sus posturas ideológicas. Sobre todo cuando tienen una claro, responsabilidad democrática mínima con el elector. sí, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta el mismo hecho de que se sigue manteniendo esta estructura en la cual los países de la región son incapaces de imponer agenda, Así es. sino más bien son obligados a seguir las agendas de otros, tal vez con ciertas excepciones. Brasil juega un juego muy particular, pero el resto de países, de alguna manera, sí, somos proveedores de los bienes de consumo global, pero no somos los que estamos liderando las discusiones.
Otro tema, otra agenda es todo el tema del cambio climático, todo el tema de No la hemos podido inestabilidad ni climática. cartelizar algún producto de exportación como si lo hacen los países del Golfo. No hemos llegado ni a ese nivel. Claro, no es que podamos tener algún commodity al nivel del petróleo en este momento para ejercer presión, pero sin duda habría formas de como bloque comercial empezar a dictar términos, pero todavía no somos bloque comercial. Exactamente. Digamos, en algún momento la CAN era un poquito más articulada, luego cada uno de los países terminó yéndose como que por sus propias agendas, justamente por eso esa fractura, solo Colombia, Perú hicieron el TLC con Estados Unidos. Y para lo que han Y quedado. esa heterogeneidad comercial, económica, esos intereses de nuestras propias élites productivas, de nuestras propias élites comerciales, han terminado generando que se mantenga este sistema de desigualdad, que a la final luego es ese círculo vicioso. Nuestros países no tienen la suficiente capacidad a nivel interno de articular todos sus esfuerzos hacia un mismo objetivo. Y como no tenemos ese mismo objetivo, nos siguen imponiendo, digamos, condiciones contraproducentes. Se hace el chiste, se hace el meme de decir, bueno, pero al menos no nos va a caer la bomba atómica. Pero mientras tanto tenemos miedo de salir a la calle, estamos obligados a emigrar, estamos obligados a siempre depender, digamos, de la producción tecnológica del resto de países, que nos llegue ya, digamos, lo secundario. Las transiciones, digamos, tecnológicas para nosotros son mucho más tardías. Eh, y es un deterioro de la calidad de vida, de conformarnos obviamente con tener todas las riquezas, con tener frutas baratas y puestos de jugo de $1, pero a la final, dentro ya de la lógica de lo que podría lograr ser la región o nuestros países, terminamos manteniéndonos en esta categoría de vías de desarrollo con Correcto. una vía sin fin. Y tomando ese enfoque, nos podríamos ir de largo hablando de la baja capacidad estatal histórica y hasta estos días, de los retos también para conectar a nuestros países por la misma geografía. Hay bastante que examinar cuando vamos a preguntarnos cuál es el lugar del Ecuador y los países de la región en el mundo, qué podemos hacer para integrarnos. Me quedo feliz porque me quedo con algunos pendientes. Bernardo, siempre es un gusto tener conversaciones de este tipo. Será una excusa para volvernos a encontrar. En todo caso, te agradezco por habernos acompañado al equipo de la audiencia de Punto Aparte y por tus aportes en el programa. Muchas gracias, César. Ojalá, como tú dices, quedemos con esa puerta abierta para seguir discutiendo, seguir conversando y seguir construyendo sobre todo. Nos vemos. Muy bien. Nos toca hacer otra vez un punto aparte, un breve corte, pero después de eso volvemos con nuestro segmento favorito del programa. Punto aparte. Vamos a hacer hoy, 24 de diciembre, otro repaso por las efemérides.
de épocas recientes, eso sí. El 24 de diciembre de 2011, Kim Jong-un fue designado líder supremo de Corea del Norte, tras la muerte de su padre, Kim Jong-il. Que hablemos de cosas recientes no significa que no hablemos de cosas divinas, porque al menos divinos se creen. 5 días después, Kim Jong-nam confirmó oficialmente su posición como líder mediante la Asamblea Suprema del Pueblo, consolidando la tercera generación del liderazgo de la dinastía Kim. Esto marcó el inicio de su mandato en un contexto, claro, inicialmente de incertidumbre. Su poder desde entonces se ha consolidado. Hay muchas cosas que nos llegan a nosotros como rumores y exageraciones, pero ha habido fuerte represión incluso contra los colaboradores de su padre. Esto marcó entonces el inicio de un mandato en un contexto de incertidumbre, pero desde entonces ha mantenido un control absoluto del régimen. Así es. Como igual que su padre, igual que su abuelo, utilizando purgas. Y un comunismo interesante el de Corea del Norte, a duras penas reconocible como el comunismo al que estamos acostumbrados a ver en Cuba o incluso en China o Vietnam. El yuche, su ideología, ha escondido a Marx, ha escondido a Lenin, ha escondido a Mao, ha escondido a Stalin. Es una cuestión cada vez más nacionalista, con aspectos místicos, alejado de lo que los marxistas entienden como su ciencia. Muy bien, el 24 de diciembre de 1821 nace en Guayaquil Gabriel Gregorio García Moreno. Fue presidente de Ecuador en 2 periodos, de 1861 a 1865 y de 1869 a 1875, aunque en el periodo en medio igual él ejerció el poder detrás del poder. Líder conservador y ferviente defensor del catolicismo, en lo que se conoce como integralismo e integrismo, consolidó la influencia de la Iglesia, promovió reformas educativas religiosas y modernizó la infraestructura del país. Generalmente no relacionamos al conservadorismo con esa visión de desarrollo y modernización. Sin embargo, García Moreno trató de modernizar y reorganizar el país con educación superior, con la venida de profesores generalmente clérigos de Europa. Su constitución de 1869 declaró a Ecuador una república católica. Claro, los derechos ciudadanos plenos fueron reservados para los católicos en esa época. Fue asesinado el 6 de agosto de 1875 debido a su gobierno autoritario y su alianza con la Iglesia. Ahí hubo una conspiración de liberales, y habían segmentos masónicos, que bueno, cuando uno habla de ellos también se puede prestar a el conspiracionismo curuchupa, pero era, digamos, las logias eran un espacio de cabildeo, de presión política, de organización revolucionaria, tanto en Europa como en Sudamérica, sobre todo cuando había regímenes clericales o cercanos al clero. Su legado ha habido opiniones, siendo considerado un modernizador y mártir por unos y un símbolo de autoritarismo clerical por otros. El famoso santo del patíbulo no era un demócrata, pero innegablemente un hombre con visión de Estado. Él inició el proyecto del ferrocarril que lo termina Alfaro. Un hombre del que se ha hablado mucho, pero creo que no se lo ha terminado de ponderar de forma apropiada en la historia del país. Ese fue Gabriel García Moreno, el santo del patíbulo. El 24 de diciembre de 1993 muere Chucho Navarro en Ciudad de México, uno de los fundadores del trío Los Panchos. Algunos estarán escuchando sus músicas en estos días de fiesta, sobre todo los más viejitos de nuestras familias. Grupo clave en la música romántica y el bolero desde 1944. Como segunda voz y guitarrista dejó su huella en éxitos como Sin Ti, Bésame Mucho y Sabor a Mí. Muy temprano para ponernos así, ¿eh? Los Panchos popularizaron a la hora de la grabación, el bolero a nivel mundial, especialmente en América Latina, Estados Unidos y Japón. Su legado sigue vivo en la música latina. Y no quiero dejar de decir, aunque no creo que ninguno de mis hermanos esté escuchando, que también cumplimos el bicentenario de nuestra fraternidad, Chi-Phi, al menos desde nuestra tradición. Estoy contractualmente obligado a decirlo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Punto Aparte. Nos toca hacer punto final. De parte de todos nosotros, les deseamos una muy feliz Navidad en familia, con sus allegados, como un tiempo de reflexión, reconciliación, meditación y celebración, en la medida de lo posible en nuestra realidad actual. Si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente pronto en Punto Aparte, pasado mañana de hecho, que tenemos nuestro siguiente programa. Y claro, no podemos dejarlo sin decirles, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo para todos.